Buenos días, mi nombre es María Alejandra Valencia Yepes, pertenezco al grupo 46 del curso Pedagogías y Didácticas para la Inclusión. Este video es para socializar las diferentes discapacidades que existen junto con mis compañeras. Bueno, vamos a hablar de la discapacidad que yo escogí, que fue la auditiva. Una de las características principales de la discapacidad auditiva es que no se hace evidente de manera física debido a que el órgano afectado está interno, en este caso que pues es el oído. La sordera se presenta desde el nacimiento, pero los padres no logran identificarlo hasta cuando de pronto empiezan a hacer ruido al lado del bebé y pues que ven que el bebé no mueve la cabecita, o sea, no presenta como ningún estímulo. Perdón, o sea, cuando producen un estímulo sonoro, pues el bebé no se voltea. em, bueno, de igual forma, los niños sordos no desarrollan el lenguaje, por tanto, deben aprender el lenguaje de señas. Eh, Algunas actividades que son para los niños cuando están en el aula son las ayudas visuales que permiten que el niño acceda a la información que es transmitida por señales auditivas. Promover la lectura, ya que esto fortalece al vocabulario y la fluidez. También les sirve mucho ver películas con subtítulos, ya cuando los niños pues están de pronto de los 4 a 5 años, porque esto les ayuda a compartir con su entorno, a entenderse mucho mejor con sus compañeros. Mm, bueno, pues esa sería como la característica principal de esta discapacidad. O sea, no tiene muchas realmente, sino que el niño, pues como no es física, muchas veces no se dan cuenta hasta el tercer mes. Entonces, al notar, pues como les decía al principio, que el niño no presenta reacción a estímulos sonoros. Entonces, pues realmente eso es como la única característica que tiene esta discapacidad auditiva. Bueno, continuamos entonces con la compañera Alejandra Arboleda, que nos va a hablar de su discapacidad, de la que escogió. Cordial saludo, soy María Alejandra Arboleda y la discapacidad que escogí fue la cognitiva. Bueno, cuando se habla de la discapacidad cognitiva, se refiere a una imposibilidad o dificultad en, en la adaptación a los ritmos de aprendizaje y de desarrollos propuestos. Esta discapacidad se identifica por medio de 4 factores, que son el factor promedio, que es cuando hay una alteración genética, por ejemplo, en padres mayores de 40 años o menores de 14. Está el factor social, que es cuando hay rechazo social o familiar hacia el niño o la niña, como por ejemplo la violencia intrafamiliar. Está el factor conductal, que este comportamiento es inadecuado, por ejemplo, cuando la madre está en gestación, que abusa de las sustancias psicoactivas como la cocaína. Y está el factor educativo, que es cuando hay falta de apoyo educativo que limita el desarrollo intelectual, físico o social del niño o la niña. Algunos de los compromisos del docente puede ser promover al interior de las aulas modelos educativos que fortalezcan y favorezcan el desarrollo de los niños con discapacidad cognitiva. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Marcela Calderón y en esta ocasión voy a hablar sobre la discapacidad visual. La discapacidad visual es una alteración de la percepción de la luz, ya sea total o parcial. Tenemos por un lado a la ceguera, que es la ausencia de visión, es decir, personas que presentan una condición donde no ven absolutamente nada. Y por otro lado tenemos a la
baja visión, que es aquella condición donde las personas perciben un poco de luz, pero se ven afectadas en la realización de sus actividades cotidianas, aún con el uso de gafas o lentes. ¿Cómo se presenta esta discapacidad? La discapacidad visual se da por factores internos, los cuales están relacionados con la genética o alteraciones en la fecundación, y está asociado a factores externos, que son aquellos que se producen en el entorno. ¿Cuál es la causa de esta discapacidad? La embarazo o por alguna alteración en el desarrollo del embrión, ya sea hereditaria o adquirida. Entre las actividades que se pueden implementar en el currículo escolar y teniendo en cuenta la diversidad de estudiantes, están incluir en la clase los audiolibros, facilitar letras en alto relieve para que los niños puedan identificar las letras a través del tacto, permitir que el niño reconozca el medio que lo rodea a través de texturas, olores o sabores. Incorporar canciones en el aula de manera constante. Y entre los compromisos como docentes, tenemos que reconocer la diversidad y entender cuál es el propósito real del DUA, proporcionar espacios de interacción entre el niño con discapacidad y sus familias, amenizar clases teniendo en cuenta los distintos contextos socioculturales en los que se encuentran los estudiantes, flexibilizar el currículo de acuerdo a las necesidades educativas de cada estudiante. Esta es una breve intervención sobre la discapacidad visual y le doy paso a la compañera Jessica. Gracias, Marcela. Hola, mi nombre es Jessica, como ya lo mencionó Marcela anteriormente. La discapacidad que escogí es la discapacidad motora. Esta es una discapacidad que se presenta desde el nacimiento o se puede evidenciar desde el nacimiento de los niños y niñas. Esta discapacidad tiene ¿cómo puedo llamarla? Como una evidencia, o sea, que se da muy fácilmente a la vista, y es que los niños tienen dificultad para moverse o también cuando le faltan miembros de su cuerpo. Esta discapacidad puede ser causada, como mencioné, desde el nacimiento o por accidentes desde la niñez. Se debe tener en cuenta que no puede ser prevenida, pero puede ser ayudada, digamos que siendo identificada a temprana edad para darle el desarrollo a los niños adecuado con habilidades. Para mí, más que una discapacidad, no me gusta la palabra discapacidad, sino que menciono niños con capacidades diferentes, ya que tenemos muchos ejemplos de personas que no tienen manos y aprenden a escribir, a tocar guitarra, a crear arte con los pies, otros que no tienen pies y pueden movilizarse usando sus manos. Es importante tener en cuenta para el tema de la inclusión en los colegios, digamos, espacios que sean accesibles para las personas que lo necesitan. Tener como grupos de terapia que puedan ayudar a todo este desarrollo de las habilidades motoras de las que están exentos estas personas. Crear conciencia desde la institución, en casa y la sociedad me parece muy importante. Y algo súper importante es que tener en cuenta que no son niños con discapacidades, sino que, como lo mencioné, tienen capacidades diferentes. Muchísimas gracias. Doy paso a mi compañera Lili. Cordial saludo. Mi nombre es Diana Ruiz Figueroa y voy a ponerlos en contexto sobre el autismo. El TEA, o trastorno del espectro autista, es una discapacidad del desarrollo de origen neurológico y se concibe dentro de un concepto amplio entre todos aquellos trastornos que se aprecian en la niñez temprana. Por lo tanto, al ser un trastorno, no se puede generalizar. Da lugar a diferencias significativas en las habilidades que típicamente se esperan en los niños y las niñas. En tres aspectos fundamentales.
la interacción social, los problemas de la comunicación, los intereses y la flexibilidad de la conducta. Es preciso hablar de situaciones puntuales como lo son, o sea, los niños hacen ruidos inusuales, mueven las manos como aleteando, o sea, son características específicas. No miran a los ojos, forman rutinas tanto en el juego como en sus comidas y la concentración marcada en focos específicos. Se considera el autismo en 3 grados. Se considera en la forma intensa, intermedia y en su forma más intensa. Por lo tanto, se encuentran algunos problemas asociados como son la sensibilidad elevada en algunos de sus sentidos, retraso en el habla, gustos restringidos por ciertos alimentos, dificultades en el control del esfínter de la vejiga y del intestino o intolerancia inclusive a algunos alimentos. De acuerdo a lo anterior, es indispensable un rápido diagnóstico en los primeros 6 años de vida, partiendo de que, o sea, permitiendo una adecuada formación emocional y sensorial que brinde y asegure una correcta incorporación en la vida escolar. Yo considero que el ser humano es único y esa diferencia debe ser manejada de una forma eficiente para generar como más habilidades y el desarrollo de sus potencialidades. Las habilidades y facultades que muestran los niños y niñas con autismo sorprenden y desconciertan en un nivel superior. No pueden como alcanzar a imaginar eso, dado su grado de observación, la memoria visual y el manejo de los detalles, que pueden ser un gran elemento a la hora de aprender a leer, o incluso en el manejo de la tecnología, de los números o de los rompecabezas. Tienen una habilidad sorprendente los niños con autismo. En general, la memoria y la habilidad visual son las mayores fortalezas de los niños con autismo. Sus características sensoriales pueden incidir positivamente en el ritmo de aprendizaje. Y aunque todos los niños autistas son distintos, tienen en común su evolución, el aprendizaje y el progreso eficiente. El autismo no es una enfermedad, por lo tanto, los médicos no pueden ayudar, solamente orientar, pero de ellos no depende el tratamiento. Sin embargo, los padres y educadores son los principales agentes que pueden ayudar al niño o niña con autismo, dado que la condición acompañará todo su ciclo vital. Las estrategias para que los niños y las niñas tengan como ese espacio de inclusión son muy específicas. Entre ellas encontramos la anticipación, el tener trabajos en equipo, el empoderamiento, el elogio y el reconocimiento para aprovechar las fortalezas. Las características, de acuerdo al tipo de autismo, varían, pero como bien les acabo de mencionar, el autismo como está dividido en 3, entonces el autismo en su forma más intensa presenta trastornos un poco más severos. En este caso estamos hablando, por ejemplo, los niños tienen situaciones repetitivas con su cuerpo, los objetos o las acciones. Ellos pueden moverse y girar, mover sus manos como para volar, o sea, ellos aletean. También tienen movimientos de otro tipo, como ya siendo más repetitivos, por ejemplo, golpear objetos para que suenen o tirarlos para verlos caer. También pueden correr de un lado al otro y hacer ciertos sonidos al mismo tiempo. En lugar de usar juguetes como otros niños de su edad o otros niños podrían hacerlo, en oportunidades ellos les dan otros usos alternos. Pueden presentar reacciones muy fuertes cuando algo no sucede como ellos esperaban, llegando incluso a hacerse daño. Ellos mismos, ellos pueden generar pataletas. Cuando yo digo que pueden hacerse daño, usualmente cuando tienen estos desencajes de ira, ellos se lanzan al piso, ellos, sus emociones se desencajan totalmente. En su forma intermedia, insisten en realizar ciertas actividades como por ejemplo hacer fila de ciertos objetos, filas de carros, filas de cubos, de colores, de peluches, o sea, lo que tengan al alcance de su mano, pero ellos son muy estrictos en el orden, o sea, ellos establecen como un cierto sentido para las cosas, tienen una forma de ver la vida muy organizada, también pueden buscar objetos iguales y juntarlos, repiten actividades y se enojan si les suspenden esas actividades. En su forma más intensa,
son demasiado, podría decirse como repetitivos, con en su forma menos intensa, pueden ser repetitivos en ciertas acciones, hasta volverse hasta molestos, podría ser, ¿cierto? Pueden mostrar obsesivos, se pueden mostrar obsesivos en asuntos como los dinosaurios, o sea, como temas en particular, las banderas, los medios de transporte, los astros, los muñecos de felpa. Pueden representar algunos personajes, como por ejemplo los que ven en la televisión, pero son conductas que no pueden ser interrumpidas porque inmediatamente estos niños se desencajan. Por lo tanto, es necesario establecer con ellos actividades y enseñarles un autocontrol, tanto de su parte sensorial como emocional. Por lo tanto, las actividades pedagógicas que se pueden implementar en el aula son agendas de actividades que permitan anticipar los procesos y situaciones de posibles reacciones al interior del aula, la flexibilidad mental y comportamental, la generación de ambientes estructurados. Un ambiente de aula seguro es vital para los niños con autismo, tanto en lo visual como en lo distributivo y auditivo. Se convierte en una de las primeras estrategias de acercamiento y empoderamiento del estudiante a fin de facilitar el desempeño inicial. Y de esa manera podríamos decir muchas otras situaciones dentro del aula, pero básicamente los niños deben estar tranquilos, deben estar siempre conectados con esa persona que les da la tranquilidad. En este caso sería o el padre de familia o el docente encargado. En este caso ya yo pensaría, o sea, estoy totalmente convencida de que uno de los grandes compromisos del docente es conocer la discapacidad de su estudiante. En este caso del autismo, y el autismo es muy complejo porque es la parte emocional y la parte sensorial, y no todos los estudiantes van a reaccionar de la misma manera. Entonces hay un compromiso bastante grande por parte del docente con los niños con autismo. Bueno, con esto doy por terminada mi presentación sobre el autismo, y por lo tanto en esta sala se puede concluir de acuerdo a lo analizado con las diferentes discapacidades cognitiva, auditiva, motora, visual y autismo, que la discapacidad tiene diferencias, tiene limitaciones de actividad y restricciones en su aspecto social, pero el docente debe estar plenamente capacitado para brindar la atención necesaria que permita una inclusión educativa trascendente. Como docentes en formación, la apropiación de conceptos y manejo del marco legal en favor de las discapacidades permite un desempeño máximo en los contextos polémicos que hacen parte del día a día del profesional docente en Colombia. Por lo tanto, la ciencia, la conciencia y la práctica respetuosa hacen parte del sistema de inclusión, un convencimiento de que existen barreras para el desarrollo educativo de nuestra infancia. La discapacidad solamente es una diferencia, y las diferencias nos hacen únicos, valiosos y fascinantes. Damos por terminado el conversatorio sobre orientaciones pedagógicas para la educación inclusiva. Grupo colaborativo número 46. Muchas gracias a todos.